en Geoclad, del grupo de investigación en recurso. Si esto quiere funcionar. Vamos a hablar un poco de la problemática de la geotermia, de la problemática de las ciudades y la geotermia, si son o no compatibles. Realmente la geotermia, en muchos casos, la asociamos ¿a qué? ¿Perdón? ¿A volcanes? Sí, esa es una posibilidad. Efectivamente, donde hay volcanes, donde hay manifestaciones más o menos violentas de la geología, ahí está la geotermia. Pero está en muchos más sitios. Está en todos esos balnearios, en todas esas fuentes termales distribuidas a lo largo del territorio. No es algo tan alejado de nosotros. Y está esa geotermia que tiene mucho que ver con la que nos aportan las investigaciones y las exploraciones de hidrocarburos. Todos esos acuíferos profundos, cargados en sales, pero que precisamente a través de las investigaciones de hidrocarburos localizamos y podemos aprovechar precisamente para calefacción, mucho más cercana. Y algo que nos enseñó el hombre primitivo, tan sencillo como que la caverna estaba mucho más estable en su temperatura que el entorno. En verano un poco más fresca, en invierno un poco más cálida que el entorno. Esto es lo que hace otra de las geotermias. Tenemos muchas posibilidades. Vamos a aprovechar eso. ¿Y qué podemos aprovechar en las ciudades? En el sentido más amplio, la geotermia habla del calor de la Tierra, ¿verdad? De aprovechar el calor que la Tierra nos cede. Ese calor que proviene en buena parte de la formación del propio globo, que sabemos que existe un núcleo que sigue produciendo calor, una zona interna a grandes profundidades. Nosotros nos movemos en la piel de ese globo, en lo que es la corteza. Apenas conocemos unos 10-12 kilómetros de la corteza. No hay perforaciones más profundas. Todo lo demás lo conocemos por medidas indirectas, no por observación directa. Además se producen corrientes de convección en el manto. Esas corrientes de convección modifican la superficie de la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque hacen que se mueva también, precisamente por efecto de calor y por las corrientes de convección, hacen que se mueva, que se desplacen los continentes, las placas oceánicas, las placas en las cuales nos movemos, flotamos, ¿verdad? Bueno, todo eso es meternos en una geotermia más profunda, más compleja, más clásica, si queremos, aquella que hablaba de la baja entalpía y de la alta entalpía. Baja entalpía porque por temperatura, en general superior a 150, 200 grados, que permite la producción de electricidad, y la baja que permite un uso directo. Pero, ¿y de esa geotermia hay en España? Claro que hay en España esa geotermia. Y está definida desde allá por los años 80 en mapas, y posteriormente ampliada, y sobre todo con el informe que se hizo para el PER 2011-2020, nonato como se dice, pues tenemos toda una información actualizada de dónde podemos aprovechar la geotermia convencional en España. Pero hay otras geotermias de más profundidad, que tienen que ver nuevamente con la producción de electricidad en zonas donde no había yacimientos, pero también a otra geotermia, la geotermia más somera, la más cercana, la que tenemos porque precisamente la temperatura del subsuelo a poca profundidad es estable. Esa geotermia somera que ya se nos va haciendo más familiar, que es la que en la mayor parte de los casos podemos aprovechar o estamos aprovechando en nuestro país. O sea que simplemente el calor del subsuelo, el calor de las aguas subterráneas, la energía, más que calor, la energía que contiene, eso es lo que podemos aprovechar. Luego disponemos de cantidad ingente de recursos geotérmicos a nivel de todos los que podamos expresar. Desde esa geotermia somera, que está muy ligada a simplemente esa estabilidad térmica. Esos acuíferos profundos que a 2000 metros nos pueden dar del orden de aguas a 80 grados de temperatura. Fluidos que podemos aprovechar directamente para
para calefactar nuestros locales, nuestras viviendas. Esa geotermia más ligada a los volcanes o a las zonas inestables de corteza, donde la geotermia clásica tiene todavía vigencia y actualidad. O esa otra ligada a la creación de nuevos yacimientos por estimulación de los mismos. Todas esas geotermias son posibles y todas disponibles 24 horas al día, 365 días del año. Y uno más si es bisiesto. Esa geotermia para producción de electricidad que podemos transportar cómodamente, que no nos importa tanto el emplazamiento donde tengamos la localización del yacimiento, porque la energía eléctrica básicamente se puede transportar con facilidad. No así la térmica. Necesitamos una demanda in situ para esos yacimientos profundos. O necesitamos también una demanda in situ para aprovechar la geotermia somera. Estas dos últimas son las que nos van a dar ciertas posibilidades, cierto interés para los usos en nuestras ciudades. La geotermia de baja entalpía, desde 50 hasta los 100 grados, 100 y pico grados, podemos pensar que existen acuíferos, entre comillas, lógicamente, porque son almacenes cargados de fluido que normalmente reconocemos a través de los sondeos, las exploraciones de hidrocarburos, que son caras de investigar. Esos almacenes podemos explotarlos para calentar nuestras viviendas. Temperaturas entre 60 y 100 grados de temperatura, podemos extraerlas a superficie, pasarlas por un intercambiador de placas de titanio y llevarlas a nuestro sistema de distribución de calefacción. Lógicamente se trata de sondeos profundos. Además tenemos que usar un sondeo de extracción y un sondeo de reinyección. Son fluidos muy cargados en sales, necesitamos además mantener las presiones en el almacén. Luego tenemos que hacer uso de un doblete. Dos sondeos, parte de sondeos, que simplemente se comunican a través de un intercambiador de placas. Y con eso llevamos energía a nuestras viviendas. ¿A qué? A un número grande de viviendas, lógicamente. Amortizar dos sondeos de 2.000 metros no es cosa fácil, pero 3.000, 4.000 viviendas asociadas en un único sistema de distribución es posible, y es real, y existen algunos en España. Pocos porque la tendencia en España ha sido otra, la de calefacción individual, que era más fácil para el constructor, era más fácil incluso para vender los pisos, pero no desde el punto de vista energético. En ningún caso era un rendimiento energético bueno. Y se trata simplemente de, al menos uno de los sondeos, hacerlo desviado a partir de cierta profundidad. Eso es una tecnología más que conocida hace muchas décadas en el mundo de la perforación profunda. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿la geotermia tiene que ser la única fuente de suministro? No. ¿Por qué? En eso somos suficientemente generosos. No creemos que tengamos la mejor solución, pero sí la mejor solución hibridada. Las puntas de demanda podemos suministrarlas con cualquier otra fuente, con la fuente que acabamos de sustituir o con otra fuente renovable, ¿por qué no? Pero sí podemos cubrir la mayor parte de la demanda con nuestra geotermia, tanto en geotermia somera como en geotermia profunda. Y algo que los países de Centro Europa están utilizando es el uso en cascada. Un principio muy sencillo, la energía que podemos aprovechar, el salto térmico que podemos aprovechar para unos usos, nos va a servir luego para otros usos. Y en general lo que hacen en Centro Europa es plantearse a nivel de los ayuntamientos, calentar distritos con geotermia, toda una red de calefacción con geotermia. ¿Y qué ocurre en la época de verano? Que nos sobra energía. ¿Por qué no producir electricidad con esa energía que nos sobra? Con esa, precisamente, podemos rentabilizar perfectamente esas instalaciones que de por sí son caras. Esto en España todavía estamos lejos, pero bueno, podemos ir tomando nota. Hace años se intentaba retomar un proyecto en el norte de Madrid. En el norte de Madrid tenemos un acuífero, gran acuífero, muy estratificado. A 2.000 metros tenemos del orden de los 80 grados. Tenemos varios sondeos geotérmicos, ninguno en uso.
se intentó resucitar un proyecto cerca de la Universidad Autónoma. Bueno, las dificultades no son sencillas. El proyecto ahora mismo sigue estando parado, pero lo tenemos ahí. ¿Y por qué no recordarlo de vez en cuando y si alguien se atreve a afrontarlo? Mucho más cercano está la geotermia somera, esa que tiene que ver con que el subsuelo tiene una temperatura estable. ¿Y por qué es interesante la geotermia somera? Por dos razones fundamentales. Una, porque es más económica. Toda la geotermia en general requiere una inversión importante inicial, pero después es muy rentable porque los costes de mantenimiento son muy bajos. En el caso de la geotermia somera es algo menos costoso que la geotermia profunda, lógicamente. Pero además es más creíble, está más cerca, hay menos riesgos, hay más empresas que se pueden atrever. El sistema más clásico, una perforación vertical, una o varias perforaciones verticales, con las cuales podemos extraer calor en la época de invierno y ceder calor en la época de verano al terreno. El terreno actúa como un almacén de energía. Pero eso mismo también podemos hacerlo si tenemos aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas tienen una temperatura también muy estable y podemos aprovecharlas y tienen un gran potencial porque además nos permite instalaciones grandes. Hay distintos sistemas horizontales, sistemas verticales, cada uno según las posibilidades. Pero en cualquier caso, la geotermia somera la hay en todos los sitios. En cualquier sitio hay una estabilidad térmica del subsuelo y si tenemos terreno, es una cuestión de un estudio técnico-económico para validar la opción geotérmica. Incluso hoy en día y en el norte de España ya se está utilizando minas abandonadas, minas cerradas ya, que constantemente hay que seguir drenándolas para mantener los niveles de agua una vez que son inundadas, y ese agua que hay que mantener siempre extrayéndola se está utilizando para calentar barrios enteros en el norte de España. Y además el subsuelo nos permite almacenar calor, nos permite almacenar energía. El almacenamiento de energía es una asignatura pendiente en España, sobre todo, y en el mundo. La geotermia somera tiene muchas posibilidades, distintos sistemas, los llamados sistemas cerrados, sistemas verticales, que son los más extendidos, sistemas horizontales, que tienen sus limitaciones, aunque tienen también sus posibilidades. Cuando hacemos una construcción nueva, cuando tenemos que rehabilitar las cimentaciones, los muros pantalla pueden ser termoactivados. Eso nos permite incluso reducir los costes de perforación. Eso es una posibilidad increíble. Hay los sistemas abiertos. Como he dicho, podemos trabajar contra el agua subterránea, cediendo y aportando energía, calor, o podemos incluso aprovechar, digamos, estructuras subterráneas, ¿por qué no? Los drenajes del metro, por ejemplo, drenajes de cualquier túnel, y además podemos utilizarlo con sistemas de aire que permiten el tratamiento, el pretratamiento del aire de ventilación, de la sustitución. Bueno, ya digo que el más extendido son los sistemas verticales. Los sistemas verticales tienen pues mucha agilidad, mucha versatilidad. Normalmente vamos a necesitar la bomba de calor. Y digo normalmente porque no siempre. Hay casos en que no se necesita la bomba de calor para suministrar calor y frío a las instalaciones. Y la bomba de calor lo que nos permite es un tema muy interesante para España y para las ciudades. Es reversible, podemos suministrar calor en invierno y frío en verano. Y además eso nos permite que, digamos, el subsuelo actúe como auténtico almacén regulador de esa energía térmica. Bien, estamos hoy con el nivel 1 de contaminación en Madrid. Cuando hablamos de contaminación en las ciudades, siempre se nos vienen los coches. Pero nunca he visto que en verano se nos prohíba circular. Luego, el problema son las calefacciones, ¿verdad? Y si no, que venga Dios y lo diga. Porque vamos, estamos viendo cómo siempre es en invierno. Las demandas de energía para calefacción son importantísimas.
pero son básicamente estables durante todo el periodo de calefacción. Las puntas las producen evidentemente los coches, pero en verano no los tenemos. Y tenemos más estabilidad térmica en verano en cuanto a clima, muchos más anticiclones que borrascas en verano. Bueno, pues será que lo vemos de forma distinta los que trabajamos en estos temas. Las soluciones normalmente vienen de la mano de la geotermia somera en sistemas verticales. Apenas necesitamos un poco de espacio, o de aquellos sistemas termoactivados con los elementos, digamos, de construcción, muros pantalla, pilares, pilotes, losas. Bien, soluciones las que queramos, válidas también para ciudades. Problema de la geotermia y de estas energías, que normalmente necesitamos que los sistemas de calefacción o de climatización estén adaptados a las necesidades que tenemos. Nosotros usamos sistemas de baja temperatura. Si estamos hablando de sustituir sistemas de calefacción de alta temperatura con hierro fundido, radiadores de hierro fundido, etcétera, etcétera, pues la solución no va a ser la más idónea. Pero en la mayor parte de los casos sí la vamos a tener solución, bien mediante radiadores, fan coils y desde luego con suelo radiante. Algunos ejemplos que ya hay en Madrid. ¿Por qué no hablar de lo que el año pasado se presentó aquí, el proyecto de Arroyo Bodonal, con unos resultados económicos increíbles y técnicos? Los sé, los conozco. 80 viviendas. Ya no estamos hablando del chalet, de la vivienda unifamiliar, estamos hablando de un montón de viviendas. Otros ejemplos, 200 viviendas en Madrid, en una promoción que se hizo en la antigua instalación de urbanismo de Madrid. Estamos hablando de 220 viviendas. No es broma. Eso es posible. Eso es casi calefacción de distrito o climatización de distrito. O 21 villas de nuevo Tres Cantos, chalés adosados, también suministrados su energía con geotermia. Son ejemplos que se han presentado en distintos congresos y que son reales, que ya están ahí funcionando y con resultados muy favorables. Bueno, yo creo que la geotermia tiene sus posibilidades en las ciudades. Cuando hablamos de geotermia hay características muy comunes. Entre otras, podemos hablar de calefacción y de sondeos, de perforaciones. Son características muy comunes a casi todos los sistemas geotérmicos. Y la característica clave es que podemos seguir suministrándolo las 24 horas. Tenemos una energía que es gestionable, que la podemos regular, que la podemos adaptar a nuestro consumo, a nuestras condiciones, que es absolutamente respetuosa con el medio ambiente, que permite un aprovechamiento sostenible y prolongado en el tiempo, que se puede perfectamente adaptar, que los riesgos de los sistemas profundos son minimizables, el riesgo geológico, la incertidumbre, se puede minimizar, evidentemente, claro que sí, que en general tenemos unos costes elevados, unas inversiones elevadas al principio, sí, ¿por qué no? Pero los costes son competitivos, y lo dice la EPA en cuanto a la Agencia Ambiental Americana, de que los sistemas de intercambio geotérmico son los más eficientes. Y si lo dicen los americanos, ¿por qué no nos lo vamos a creer? Y es una energía que tenemos de aquí. No tenemos que estar pagando royalties, no tenemos que pagar las inversiones que tenemos que estar pagando constantemente como consecuencia de la importación de hidrocarburos. Todos los hidrocarburos, incluyo el gas también hay, porque tenemos que seguir importando. Aquí en España producimos una cantidad mínima, y eso es pagar impuestos constantemente. Y tenemos geotermia en España, tenemos geotermia, desde luego en cualquier sitio de geotermia somera. Tenemos geotermia de baja temperatura, válida para ciudades. Tenemos geotermia incluso de media entalpía para poder producir electricidad o incluso de alta temperatura. Hay posibilidades de ello. Y no solamente de alta temperatura en Canarias, pero bueno, eso no es motivo de hoy. Lo que está claro es que tenemos definido dónde tenemos las posibilidades de geotermia, que con los estudios posteriores, en el año 2010 se publicó este informe del IDAE, y en el cual incluso vienen señalados cuáles son las áreas donde hay geotermia profunda y dónde se puede utilizar para calefacción de viviendas en localidades importantes que están ahí ubicadas.
Efectivamente, con usos directos, la geotermia en España tiene posibilidades en cualquier sitio. Primero, porque está la geotermia somera. Y segundo, porque hay una serie de zonas, muchas, en las cuales hay recursos profundos. Pero también hay para producción de electricidad. La geotermia para producción de electricidad, y no solamente en Canarias, como ahí se define. Creo que derrochar este recurso es una locura. En las ciudades se puede. Hay sus dificultades, evidente. Hay dificultades, en muchos casos, logísticas. Porque para meter un camión simplemente en muchas de las calles de Madrid es prácticamente imposible porque no entran. Porque los coches aparcan incluso cuando está prohibido. Y por lo tanto tenemos graves problemas incluso para eso. Pero son solucionables. Te pueden costar más o menos tiempo, más o menos dinero. Pero todo eso es posible. Se pueden meter las máquinas incluso con grúas en donde sea, donde parezca inverosímil. Pero todo esto es posible y esa geotermia es posible en esta ciudad y en cualquier otra. Y nada más. Muchas gracias. En Geoclad, del grupo de investigación en recurso. Si esto quiere funcionar. Vamos a hablar un poco de la problemática de la geotermia, de la problemática de las ciudades y la geotermia, si son o no compatibles. Realmente la geotermia, en muchos casos, la asociamos ¿a qué? ¿A volcanes? Sí, eso es una posibilidad. Efectivamente, donde hay volcanes, donde hay manifestaciones más o menos violentas de la geología, ahí está la geotermia. Pero está en muchos más sitios. Está en todos esos balnearios, en todas esas fuentes termales distribuidas a lo largo del territorio. No es algo tan alejado de nosotros. Y está esa geotermia que tiene mucho que ver con la que nos aportan las investigaciones y las exploraciones de hidrocarburos. Todos esos acuíferos profundos, cargados en sales, pero que precisamente a través de las investigaciones de hidrocarburos localizamos y podemos aprovechar precisamente para calefacción, mucho más cercana. Y algo que nos enseñó el hombre primitivo, tan sencillo como que la caverna estaba mucho más estable en su temperatura que el entorno. En verano un poco más fresca, en invierno un poco más cálida que el entorno. Esto es lo que hace otra de las geotermias. Tenemos muchas posibilidades. Vamos a aprovechar eso. ¿Y qué podemos aprovechar en las ciudades? En el sentido más amplio, la geotermia habla del calor de la Tierra, ¿verdad? De aprovechar el calor que la Tierra nos cede. Ese calor que proviene en buena parte de la formación del propio globo, que sabemos que existe un núcleo que sigue produciendo calor, una zona interna a grandes profundidades. Nosotros nos movemos en la piel de ese globo, en lo que es la corteza. Apenas conocemos unos 10-12 kilómetros de la corteza. No hay perforaciones más profundas. Todo lo demás lo conocemos por medidas indirectas, no por observación directa. Además se producen corrientes de convección en el manto. Esas corrientes de convección modifican la superficie de la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque hacen que se mueva también, precisamente por efecto de calor y por las corrientes de convección, hacen que se mueva, que se desplacen los continentes, las placas oceánicas, las placas en las cuales nos movemos, flotamos, ¿verdad? Bueno, todo eso es meternos en una geotermia más profunda, más compleja, más clásica, si queremos, aquella que hablaba de la baja entalpía y de la alta entalpía. Baja entalpía porque por temperatura, en general superior a 150, 200 grados, que permite la producción de electricidad, y la baja, que permite un uso directo. Pero, ¿y de esa geotermia hay en España? Claro que hay en España esa geotermia. Y está definida desde allá por los años 80 en mapas, y posteriormente ampliada, y sobre todo con el informe que se hizo para el PER 2011-2020, nonato como se dice, pues tenemos toda una información actualizada de dónde podemos aprovechar la geotermia convencional en España. Pero hay otras geotermias.
Hay otras geotermias de más profundidad que tienen que ver nuevamente con la producción de electricidad en zonas donde no había yacimientos, pero también a otra geotermia, la geotermia más somera, la más cercana, la que tenemos porque precisamente la temperatura del subsuelo a poca profundidad es estable. Esa geotermia somera que ya se nos va haciendo más familiar, que es la que en la mayor parte de los casos podemos aprovechar o estamos aprovechando en nuestro país. O sea que simplemente el calor del subsuelo, el calor de las aguas subterráneas, la energía, perdón, más que calor, la energía que contienen, eso es lo que podemos aprovechar. Luego disponemos de cantidad ingente de recursos geotérmicos a nivel de todos los que podamos expresar. Desde esa geotermia somera, que está muy ligada a simplemente esa estabilidad térmica. Esos acuíferos profundos que a 2000 metros nos pueden dar del orden de aguas a 80 grados de temperatura. Fluidos que podemos aprovechar directamente para calefactar nuestros locales, nuestras viviendas. Esa geotermia más ligada a los volcanes o a las zonas inestables de corteza, donde la geotermia clásica tiene todavía vigencia y actualidad. O esa otra ligada a la creación de nuevos yacimientos por estimulación de los mismos. Todas esas geotermias son posibles y todas disponibles 24 horas al día, 365 días del año. Y uno más si es bisiesto. Esa geotermia para producción de electricidad que podemos transportar cómodamente, que no nos importa tanto el emplazamiento donde tengamos la localización del yacimiento, porque la energía eléctrica básicamente se puede transportar con facilidad. No así la térmica. Necesitamos una demanda in situ para esos yacimientos profundos. O necesitamos también una demanda in situ para aprovechar la geotermia somera. Estas dos últimas son las que nos van a dar ciertas posibilidades, cierto interés para los usos en nuestras ciudades. La geotermia de baja entalpía, desde 50 hasta los 100 grados, 100 y pico grados, podemos pensar que existen acuíferos, entre comillas, lógicamente, porque son almacenes cargados de fluido que normalmente reconocemos a través de los sondeos, las exploraciones de hidrocarburos, que son caras de investigar. Esos almacenes podemos explotarlos para calentar nuestras viviendas. Temperaturas entre 60 y 100 grados de temperatura, podemos extraerlas a superficie, pasarlas por un intercambiador de placas de titanio y llevarlas a nuestro sistema de distribución de calefacción. Lógicamente se trata de sondeos profundos. Además tenemos que usar un sondeo de extracción y un sondeo de reinyección. Son fluidos muy cargados en sales, necesitamos además mantener las presiones en el almacén. Luego tenemos que hacer uso de un doblete. Dos sondeos, parte de sondeos, que simplemente se comunican a través de un intercambiador de placas. Y con eso llevamos energía a nuestras viviendas. ¿A qué? A un número grande de viviendas, lógicamente. Amortizar dos sondeos de 2000 metros no es cosa fácil. Pero 3000, 4000 viviendas asociadas en un único sistema de distribución es posible. Y es real. Y existen algunos en España. Pocos porque la tendencia en España ha sido otra. La de calefacción individual, que era más fácil para el constructor, era más fácil incluso para vender los pisos, pero no desde el punto de vista energético. En ningún caso era un rendimiento energético bueno. Y se trata simplemente de, al menos uno de los sondeos, hacerlo desviado a partir de cierta profundidad. Eso es una tecnología más que conocida hace muchas décadas en el mundo de la perforación profunda. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la geotermia ¿tiene que ser la única fuente de suministro? No. ¿Por qué? En eso somos suficientemente generosos. No creemos que tengamos la mejor solución, pero sí la mejor solución hibridada. Las puntas de demanda podemos suministrarlas con cualquier otra fuente, con la fuente que acabamos de sustituir o con otra fuente renovable, ¿por qué no? Pero sí podemos cubrir la mayor parte de la demanda con nuestra geotermia, tanto en geotermia somera como en geotermia profunda. Y algo que los países de Centro Europa están utilizando es el uso en cascada. Un principio muy sencillo. La energía que podemos aprovechar, el salto térmico que podemos aprovechar para unos usos, nos va a servir luego
para otros usos. Y en general lo que hacen en Centro Europa es plantearse a nivel de los ayuntamientos calentar distritos con geotermia, toda una red de calefacción con geotermia. ¿Y qué ocurre en la época de verano? Que nos sobra energía. ¿Por qué no producir electricidad con esa energía que nos sobra? Con esa, precisamente, podemos rentabilizar perfectamente esas instalaciones que de por sí son caras. Esto en España todavía estamos lejos, pero bueno, podemos ir tomando nota. Hace años se intentaba retomar un proyecto en el norte de Madrid. En el norte de Madrid tenemos un acuífero, gran acuífero, muy estratificado. A 2000 metros tenemos del orden de los 80 grados. Tenemos varios sondeos geotérmicos, ninguno en uso. Se intentó resucitar un proyecto cerca de la Universidad Autónoma. Bueno, las dificultades no son sencillas. El proyecto ahora mismo sigue estando parado, pero lo tenemos ahí. ¿Y por qué no recordarlo de vez en cuando y si alguien se atreve a afrontarlo? Mucho más cercano está la geotermia somera, esa que tiene que ver con que el subsuelo tiene una temperatura estable. ¿Y por qué es interesante la geotermia somera? Por dos razones fundamentales. Una, porque es más económica. Toda la geotermia en general requiere una inversión importante inicial, pero después es muy rentable porque los costes de mantenimiento son muy bajos. En el caso de la geotermia somera es algo menos costoso que la geotermia profunda, lógicamente. Pero además es más creíble, está más cerca, hay menos riesgos, hay más empresas que se pueden atrever. El sistema más clásico, una perforación vertical, una o varias perforaciones verticales, con las cuales podemos extraer calor en la época de invierno y ceder calor en la época de verano al terreno. El terreno actúa como un almacén de energía. Pero eso mismo también podemos hacerlo si tenemos aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas tienen una temperatura también muy estable y podemos aprovecharlas y tienen un gran potencial porque además nos permite instalaciones grandes. Hay distintos sistemas horizontales, sistemas verticales, cada uno según las posibilidades. Pero en cualquier caso la geotermia somera la hay en todos los sitios. En cualquier sitio hay una estabilidad térmica del subsuelo y si tenemos terreno es una cuestión de un estudio técnico-económico para validar la opción geotérmica. Incluso hoy en día y en el norte de España ya se está utilizando minas abandonadas, minas cerradas ya, que constantemente hay que seguir drenándolas para mantener los niveles de agua una vez que son inundadas, y ese agua que hay que mantener siempre extrayéndola se está utilizando para calentar barrios enteros en el norte de España. Y además el subsuelo nos permite almacenar calor, nos permite almacenar energía. El almacenamiento de energía es una asignatura pendiente en España, sobre todo, y en el mundo. La geotermia somera tiene muchas posibilidades, distintos sistemas, los llamados sistemas cerrados, sistemas verticales, que son los más extendidos, sistemas horizontales, que tienen sus limitaciones, aunque tienen también sus posibilidades. Cuando hacemos una construcción nueva, cuando tenemos que rehabilitar las cimentaciones, los muros pantalla pueden ser termoactivados. Eso nos permite incluso reducir los costes de perforación. Eso es una posibilidad increíble. Hay los sistemas abiertos, como he dicho, podemos trabajar contra el agua subterránea, cediendo y aportando energía, calor, o podemos incluso aprovechar, digamos, estructuras subterráneas, ¿por qué no? Los drenajes del metro, por ejemplo, drenajes de cualquier túnel, y además podemos utilizarlo con sistemas de aire que permiten el tratamiento, el pretratamiento del aire de ventilación, de la sustitución. Bueno, ya digo que el más extendido son los sistemas verticales. Los sistemas verticales tienen pues mucha agilidad, mucha versatilidad. Normalmente vamos a necesitar la bomba de calor. Y digo normalmente porque no siempre.
Hay casos en que no se necesita la bomba de calor para suministrar calor y frío a las instalaciones. Y la bomba de calor lo que nos permite es un tema muy interesante para España y para las ciudades. Es reversible, podemos suministrar calor en invierno y frío en verano. Y además eso nos permite que, digamos, el subsuelo actúe como auténtico almacén regulador de esa energía térmica. Bien, estamos hoy con el nivel 1 de contaminación en Madrid. Cuando hablamos de contaminación en las ciudades, siempre se nos vienen los coches, pero nunca he visto que en verano se nos prohíba circular. Luego, el problema son las calefacciones, ¿verdad? Y si no, que venga Dios y lo diga. Porque vamos, estamos viendo cómo siempre es en invierno. Las demandas de energía para calefacción son importantísimas, pero son básicamente estables durante todo el periodo de calefacción. Las puntas las producen evidentemente los coches, pero en verano no los tenemos. Y tenemos más estabilidad térmica en verano en cuanto a clima, muchos más anticiclones que borrascas en verano. Bueno, pues será que lo vemos de forma distinta los que trabajamos en estos temas. Las soluciones normalmente vienen de la mano de la geotermia somera, en sistemas verticales. Apenas necesitamos un poco de espacio, o de aquellos sistemas termoactivados con los elementos, digamos, de construcción, muros pantalla, pilares, pilotes, losas. Bien, soluciones las que queramos, válidas también para ciudades. Problema de la geotermia y de estas energías, que normalmente necesitamos que los sistemas de calefacción o de climatización estén adaptados a las necesidades que tenemos. Nosotros usamos sistemas de baja temperatura. Si estamos hablando de sustituir sistemas de calefacción de alta temperatura con hierro fundido, radiadores de hierro fundido, etcétera, etcétera, pues la solución no va a ser la más idónea. Pero en la mayor parte de los casos sí la vamos a tener solución, bien mediante radiadores, fan coils y desde luego con suelo radiante. Algunos ejemplos que ya hay en Madrid. ¿Por qué no hablar de lo que el año pasado se presentó aquí, el proyecto de Arroyo Bodonal, con unos resultados económicos increíbles y técnicos? Los sé, los conozco. 80 viviendas. Ya no estamos hablando del chalet, de la vivienda unifamiliar, estamos hablando de un montón de viviendas. Otros ejemplos, 200 viviendas en Madrid, en una promoción que se hizo en la antigua instalación de urbanismo de Madrid. Estamos hablando de 220 viviendas. No es broma. Eso es posible. Eso es casi calefacción de distrito o climatización de distrito. O 21 villas de nuevo Tres Cantos, chalés adosados, también suministrados su energía con geotermia. Son ejemplos que se han presentado en distintos congresos y que son reales, que ya están ahí funcionando y con resultados muy favorables. Bueno, yo creo que la geotermia tiene sus posibilidades en las ciudades. Cuando hablamos de geotermia hay características muy comunes. Entre otras, podemos hablar de calefacción y de sondeos, de perforaciones. Son características muy comunes a casi todos los sistemas geotérmicos. Y la característica clave es que podemos seguir suministrándolo las 24 horas. Tenemos una energía que es gestionable, que la podemos regular, que la podemos adaptar a nuestro consumo, a nuestras condiciones, que es absolutamente respetuosa con el medio ambiente, que permite un aprovechamiento sostenible y prolongado en el tiempo, que se puede perfectamente adaptar, que los riesgos de los sistemas profundos son minimizables, el riesgo geológico, la incertidumbre, se puede minimizar, evidentemente, claro que sí, que en general tenemos unos costes elevados, unas inversiones elevadas al principio, sí, ¿por qué no? Pero los costes son competitivos, y lo dice la EPA en cuanto a la Agencia Ambiental Americana, de que los sistemas de intercambio geotérmico son los más eficientes. Y si lo dicen los americanos, ¿por qué no nos lo vamos a creer? Y es una energía que tenemos de aquí. No tenemos que estar pagando royalties, no tenemos que pagar las inversiones que tenemos que estar pagando constantemente como consecuencia de la importación de hidrocarburos.
todos los hidrocarburos, incluyo el gas también ahí, porque tenemos que seguir importando. Aquí en España producimos una cantidad mínima, y eso es pagar impuestos constantemente. Y tenemos geotermia en España, tenemos geotermia, desde luego en cualquier sitio de geotermia somera. Tenemos geotermia de baja temperatura, válida para ciudades. Tenemos geotermia incluso de media entalpía para poder producir electricidad o incluso de alta temperatura. Hay posibilidades de ello. Y no solamente de alta temperatura en Canarias, pero bueno, eso no es motivo de hoy. Lo que está claro es que tenemos definido dónde tenemos las posibilidades de geotermia, que con los estudios posteriores, en el año 2010 se publicó este informe del IDAE, y en el cual incluso vienen señalados cuáles son las áreas donde hay geotermia profunda y dónde se puede utilizar para calefacción de viviendas en localidades importantes que están ahí ubicadas. Efectivamente, con usos directos, la geotermia en España tiene posibilidades en cualquier sitio. Primero porque está la geotermia somera y segundo porque hay una serie de zonas, muchas en las cuales hay recursos profundos, pero también hay para producción de electricidad. La geotermia para producción de electricidad, y no solamente en Canarias, como ahí se define. Creo que derrochar este recurso es una locura. En las ciudades se puede. Hay sus dificultades, evidente. Hay dificultades, en muchos casos, logísticas, porque para meter un camión simplemente en muchas de las calles de Madrid es prácticamente imposible porque no entran, porque los coches aparcan incluso cuando está prohibido. Y por lo tanto tenemos graves problemas incluso para eso, pero son solucionables. Te pueden costar más o menos tiempo, más o menos dinero, pero todo eso es posible. Se pueden meter las máquinas incluso con grúas en donde sea, donde parezca inverosímil, pero todo esto es posible y esa geotermia es posible en esta ciudad y en cualquier otra. Y nada más, muchas gracias. En Geoclad, del grupo de investigación en recurso, si esto quiere funcionar. Vamos a hablar un poco de la problemática de la geotermia, de la problemática de las ciudades y la geotermia, si son o no compatibles. Realmente la geotermia, en muchos casos, la asociamos ¿a qué? ¿A volcanes? Sí, eso es una posibilidad. Efectivamente, donde hay volcanes, donde hay manifestaciones más o menos violentas de la geología, ahí está la geotermia. Pero está en muchos más sitios. Está en todos esos balnearios, en todas esas fuentes termales distribuidas a lo largo del territorio. No es algo tan alejado de nosotros. Y está esa geotermia que tiene mucho que ver con la que nos aportan las investigaciones y las exploraciones de hidrocarburos. Todos esos acuíferos profundos, cargados en sales, pero que precisamente a través de las investigaciones de hidrocarburos localizamos y podemos aprovechar precisamente para calefacción, mucho más cercana. Y algo que nos enseñó el hombre primitivo, tan sencillo como que la caverna estaba mucho más estable en su temperatura que el entorno. En verano un poco más fresca, en invierno un poco más cálida que el entorno. Esto es lo que hace otra de las geotermias. Tenemos muchas posibilidades. Vamos a aprovechar eso. ¿Y qué podemos aprovechar en las ciudades? En el sentido más amplio, la geotermia habla del calor de la Tierra, ¿verdad? De aprovechar el calor que la Tierra nos cede. Ese calor que proviene en buena parte de la formación del propio globo, que sabemos que existe un núcleo que sigue produciendo calor, una zona interna a grandes profundidades. Nosotros nos movemos en la piel de ese globo, en lo que es la corteza. Apenas conocemos unos 10, 12 kilómetros de la corteza. No hay perforaciones más profundas. Todo lo demás lo conocemos por medidas indirectas, no por observación directa. Además se producen corrientes de convección en el manto. Esas corrientes de convección modifican la superficie de la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque hacen que se mueva también
precisamente por efecto de calor y por las corrientes de convección, hacen que se mueva, que se desplacen los continentes, las placas oceánicas, las placas en las cuales nos movemos, flotamos, ¿verdad? Bueno, todo eso es meternos en una geotermia más profunda, más compleja, más clásica, si queremos. Aquella que hablaba de la baja entalpía y de la alta entalpía. Baja entalpía porque por temperatura, en general superior a 150, 200 grados, que permite la producción de electricidad, y la baja, que permite un uso directo. Pero, ¿y de esa geotermia hay en España? Claro que hay en España esa geotermia. Y está definida desde allá por los años 80 en mapas. Y posteriormente ampliada, y sobre todo con el informe que se hizo para el PER 2011-2020, nonato como se dice, pues tenemos toda una información actualizada de dónde podemos aprovechar la geotermia convencional en España. Pero hay otras geotermias de más profundidad, que tienen que ver nuevamente con la producción de electricidad en zonas donde no había yacimientos, pero también a otra geotermia, la geotermia más somera, la más cercana, la que tenemos porque precisamente la temperatura del subsuelo a poca profundidad es estable. Esa geotermia somera que ya se nos va haciendo más familiar, que es la que en la mayor parte de los casos podemos aprovechar o estamos aprovechando en nuestro país. O sea que simplemente el calor del subsuelo, el calor de las aguas subterráneas, la energía, más que calor, la energía que contiene, eso es lo que podemos aprovechar. Luego disponemos de cantidad ingente de recursos geotérmicos a nivel de todos los que podamos expresar. Desde esa geotermia somera, que está muy ligada a simplemente esa estabilidad térmica. Esos acuíferos profundos que a 2000 metros nos pueden dar del orden de aguas a 80 grados de temperatura. Fluidos que podemos aprovechar directamente para calefactar nuestros locales, nuestras viviendas. Esa geotermia más ligada a los volcanes o a las zonas inestables de corteza, donde la geotermia clásica tiene todavía vigencia y actualidad. O esa otra ligada a la creación de nuevos yacimientos, por estimulación de los mismos. Todas esas geotermias son posibles, y todas disponibles 24 horas al día, 365 días del año. Y uno más si es bisiesto. Esa geotermia para producción de electricidad que podemos transportar cómodamente, que no nos importa tanto el emplazamiento donde tengamos la localización del yacimiento, porque la energía eléctrica básicamente se puede transportar con facilidad. No así la térmica. Necesitamos una demanda in situ para esos yacimientos profundos. O necesitamos también una demanda in situ para aprovechar la geotermia somera. Estas dos últimas son las que nos van a dar ciertas posibilidades, cierto interés para los usos en nuestras ciudades. La geotermia de baja entalpía, desde 50 hasta los 100 grados, 100 y pico grados, podemos pensar que existen acuíferos, entre comillas, lógicamente, porque son almacenes cargados de fluido que normalmente reconocemos a través de los sondeos, las exploraciones de hidrocarburos, que son caras de investigar. Esos almacenes podemos explotarlos para calentar nuestras viviendas. Temperaturas entre 60 y 100 grados de temperatura, podemos extraerlas a superficie, pasarlas por un intercambiador de placas de titanio y llevarlas a nuestro sistema de distribución de calefacción. Lógicamente se trata de sondeos profundos. Además tenemos que usar un sondeo de extracción y un sondeo de reinyección. Son fluidos muy cargados en sales, necesitamos además mantener las presiones en el almacén. Luego tenemos que hacer uso de un doblete. Dos sondeos, parte de sondeos, que simplemente se comunican a través de un intercambiador de placas. Y con eso llevamos energía a nuestras viviendas. ¿A qué? A un número grande de viviendas, lógicamente. Amortizar dos sondeos de 2000 metros no es cosa fácil. Pero 3000, 4000 viviendas asociadas en un único sistema de distribución es posible. Y es real. Y existen algunos en España. Pocos porque la tendencia en España ha sido otra. La de calefacción individual, que era más fácil para el constructor.
era más fácil incluso para vender los pisos, pero no desde el punto de vista energético. En ningún caso era un rendimiento energético bueno. Y se trata simplemente de, al menos uno de los sondeos, hacerlo desviado a partir de cierta profundidad. Eso es una tecnología más que conocida hace muchas décadas en el mundo de la perforación profunda. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿la geotermia tiene que ser la única fuente de suministro? No. ¿Por qué? En eso somos suficientemente generosos. No creemos que tengamos la mejor solución, pero sí la mejor solución hibridada. Las puntas de demanda podemos suministrarlas con cualquier otra fuente, con la fuente que acabamos de sustituir o con otra fuente renovable, ¿por qué no? Pero sí podemos cubrir la mayor parte de la demanda con nuestra geotermia, tanto en geotermia somera como en geotermia profunda. Y algo que los países de Centro Europa están utilizando es el uso en cascada. Un principio muy sencillo: la energía que podemos aprovechar, el salto térmico que podemos aprovechar para unos usos, nos va a servir luego para otros usos. Y en general lo que hacen en Centro Europa es plantearse a nivel de los ayuntamientos calentar distritos con geotermia, toda una red de calefacción con geotermia. ¿Y qué ocurre en la época de verano? Que nos sobra energía. ¿Por qué no producir electricidad con esa energía que nos sobra? Con esa, precisamente, podemos rentabilizar perfectamente esas instalaciones que de por sí son caras. Esto en España todavía estamos lejos, pero bueno, podemos ir tomando nota. Hace años se intentaba retomar un proyecto en el norte de Madrid. En el norte de Madrid tenemos un acuífero, gran acuífero, muy estratificado. A 2000 metros tenemos del orden de los 80 grados. Tenemos varios sondeos geotérmicos, ninguno en uso. Se intentó resucitar un proyecto cerca de la Universidad Autónoma. Bueno, las dificultades no son sencillas. El proyecto ahora mismo sigue estando parado, pero lo tenemos ahí. ¿Y por qué no recordarlo de vez en cuando y si alguien se atreve a afrontarlo? Mucho más cercano está la geotermia somera, esa que tiene que ver con que el subsuelo tiene una temperatura estable. ¿Y por qué es interesante la geotermia somera? Por dos razones fundamentales. Una, porque es más económica. Toda la geotermia en general requiere una inversión importante inicial, pero después es muy rentable porque los costes de mantenimiento son muy bajos. En el caso de la geotermia somera es algo menos costoso que la geotermia profunda, lógicamente. Pero además es más creíble, está más cerca, hay menos riesgos, hay más empresas que se pueden atrever. El sistema más clásico, una perforación vertical, una o varias perforaciones verticales, con las cuales podemos extraer calor en la época de invierno y ceder calor en la época de verano al terreno. El terreno actúa como un almacén de energía. Sí. Pero eso mismo también podemos hacerlo si tenemos aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas tienen una temperatura también muy estable y podemos aprovecharlas y tienen un gran potencial porque además nos permite instalaciones grandes. Hay distintos sistemas horizontales, sistemas verticales, cada uno según las posibilidades. Pero en cualquier caso, la geotermia somera la hay en todos los sitios. En cualquier sitio hay una estabilidad térmica del subsuelo y si tenemos terreno es una cuestión de un estudio técnico-económico para validar la opción geotérmica. Incluso hoy en día y en el norte de España ya se está utilizando minas abandonadas, minas cerradas ya, que constantemente hay que seguir drenándolas para mantener los niveles de agua una vez que son inundadas, y ese agua que hay que mantener siempre extrayéndola se está utilizando para calentar barrios enteros en el norte de España. Y además el subsuelo nos permite almacenar calor, nos permite almacenar energía. El almacenamiento de energía es una asignatura pendiente en España, sobre todo, y en el mundo.
La geotermia somera tiene muchas posibilidades, distintos sistemas, los llamados sistemas cerrados, sistemas verticales, que son los más extendidos, sistemas horizontales, que tienen sus limitaciones, aunque tienen también sus posibilidades. Cuando hacemos una construcción nueva, cuando tenemos que rehabilitar las cimentaciones, los muros pantalla pueden ser termoactivados. Eso nos permite incluso reducir los costes de perforación. Eso es una posibilidad increíble. Hay los sistemas abiertos. Como he dicho, podemos trabajar contra el agua subterránea, cediendo y aportando energía, calor, o podemos incluso aprovechar, digamos, estructuras subterráneas, ¿por qué no? Los drenajes del metro, por ejemplo, drenajes de cualquier túnel. Y además podemos utilizarlo con sistemas de aire que permiten el tratamiento, el pretratamiento del aire de ventilación, de la sustitución. Bueno, ya digo que el más extendido son los sistemas verticales. Los sistemas verticales tienen pues mucha agilidad, mucha versatilidad. Normalmente vamos a necesitar la bomba de calor. Y digo normalmente porque no siempre. Hay casos en que no se necesita la bomba de calor para suministrar calor y frío a las instalaciones. Y la bomba de calor lo que nos permite es un tema muy interesante para España y para las ciudades. Es reversible, podemos suministrar calor en invierno y frío en verano. Y además eso nos permite que, digamos, el subsuelo actúe como auténtico almacén regulador de esa energía térmica. Bien, estamos hoy con el nivel 1 de contaminación en Madrid. Cuando hablamos de contaminación en las ciudades, siempre se nos vienen los coches. Pero nunca he visto que en verano se nos prohíba circular. Luego, el problema son las calefacciones, ¿verdad? Y si no, que venga Dios y lo diga. Porque vamos, estamos viendo cómo siempre es en invierno. Las demandas de energía para calefacción son importantísimas. Pero son básicamente estables durante todo el periodo de calefacción. Las puntas las producen evidentemente los coches, pero en verano no los tenemos. Y tenemos más estabilidad térmica en verano en cuanto a clima, muchos más anticiclones que borrascas en verano. Bueno, pues será que lo vemos de forma distinta los que trabajamos en estos temas. Las soluciones normalmente vienen de la mano de la geotermia somera, en sistemas verticales. Apenas necesitamos un poco de espacio, o de aquellos sistemas termoactivados con los elementos, digamos, de construcción, muros pantalla, pilares, pilotes, losas. Bien, soluciones las que queramos, válidas también para ciudades. Problema de la geotermia y de estas energías, que normalmente necesitamos que los sistemas de calefacción o de climatización estén adaptados a las necesidades que tenemos. Nosotros usamos sistemas de baja temperatura. Si estamos hablando de sustituir sistemas de calefacción de alta temperatura con hierro fundido, radiadores de hierro fundido, etcétera, etcétera, pues la solución no va a ser la más idónea. Pero en la mayor parte de los casos sí la vamos a tener solución, bien mediante radiadores, fan coils y desde luego con suelo radiante. Algunos ejemplos que ya hay en Madrid. ¿Por qué no hablar de lo que el año pasado se presentó aquí, el proyecto de Arroyo Bodonal, con unos resultados económicos increíbles y técnicos? Los sé, los conozco. 80 viviendas. Ya no estamos hablando del chalet, de la vivienda unifamiliar. Estamos hablando de un montón de viviendas. Otros ejemplos, 200 viviendas en Madrid, en una promoción que se hizo en la antigua instalación de urbanismo de Madrid. Estamos hablando de 220 viviendas. No es broma. Eso es posible. Eso es casi calefacción de distrito o climatización de distrito. O 21 villas de nuevo Tres Cantos, chalés adosados, también suministrados su energía con geotermia. Son ejemplos que se han presentado en distintos congresos y que son reales, que ya están ahí funcionando y con resultados muy favorables. Bueno, yo creo que la geotermia tiene sus posibilidades en las ciudades. Cuando hablamos de geotermia hay características muy comunes. Entre otras, podemos hablar de calefacción,
y de sondeos, de perforaciones. Son características muy comunes a casi todos los sistemas geotérmicos. Y la característica clave es que podemos seguir suministrándolo las 24 horas. Tenemos una energía que es gestionable, que la podemos regular, que la podemos adaptar a nuestro consumo, a nuestras condiciones, que es absolutamente respetuosa con el medio ambiente, que permite un aprovechamiento sostenible y prolongado en el tiempo, que se puede perfectamente adaptar, que los riesgos de los sistemas profundos son minimizables, el riesgo geológico, la incertidumbre, se puede minimizar, evidentemente, claro que sí, que en general tenemos unos costes elevados, unas inversiones elevadas al principio, sí, ¿por qué no? Pero los costes son competitivos, y lo dice la EPA en cuanto a la Agencia Ambiental Americana, de que los sistemas de intercambio geotérmico son los más eficientes. Y si lo dicen los americanos, ¿por qué no nos lo vamos a creer? Y es una energía que tenemos de aquí. No tenemos que estar pagando royalties, no tenemos que pagar las inversiones que tenemos que estar pagando constantemente como consecuencia de la importación de hidrocarburos. Todos los hidrocarburos, incluyo el gas también hay, porque tenemos que seguir importando. Aquí en España producimos una cantidad mínima, y eso es pagar impuestos constantemente. Y tenemos geotermia en España, tenemos geotermia, desde luego en cualquier sitio de geotermia somera. Tenemos geotermia de baja temperatura, válida para ciudades. Tenemos geotermia incluso de media entalpía para poder producir electricidad o incluso de alta temperatura. Hay posibilidades de ello. Y no solamente de alta temperatura en Canarias, pero bueno, eso no es motivo de hoy. Lo que está claro es que tenemos definido dónde tenemos las posibilidades de geotermia, que con los estudios posteriores, en el año 2010 se publicó este informe del IDAE, y en el cual incluso vienen señalados cuáles son las áreas donde hay geotermia profunda y dónde se puede utilizar para calefacción de viviendas en localidades importantes que están ahí ubicadas. Efectivamente, con usos directos, la geotermia en España tiene posibilidades en cualquier sitio. Primero porque está la geotermia somera. Y segundo porque hay una serie de zonas, muchas en las cuales hay recursos profundos. Pero también hay para producción de electricidad. La geotermia para producción de electricidad, y no solamente en Canarias, como ahí se define. Creo que derrochar este recurso es una locura. En las ciudades se puede. Hay sus dificultades, evidente. Hay dificultades, en muchos casos, logísticas. Porque para meter un camión simplemente en muchas de las calles de Madrid es prácticamente imposible porque no entran. Porque los coches aparcan incluso cuando está prohibido. Y por lo tanto tenemos graves problemas incluso para eso. Pero son solucionables. Te pueden costar más o menos tiempo, más o menos dinero. Pero todo eso es posible. Se pueden meter las máquinas incluso con grúas en donde sea, donde parezca inverosímil. Pero todo esto es posible y esa geotermia es posible en esta ciudad y en cualquier otra. Y nada más. Muchas gracias.